¿Qué tal, amigas? Bienvenidas, bienvenidos a este programa especial de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y este 1 de septiembre entra una nueva legislatura al Congreso de la Unión. Una legislatura que acompañará al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en el caso de los diputados por los próximos 3 años y en el caso del Senado de la República por los siguientes 6. Un tema que ha adquirido notoriedad en los últimos años ha sido el de las diputaciones migrantes y las representaciones de los mexicanos en el exterior en nuestro país. Y justamente para hablar de ese tema, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a la senadora Karina Ruiz. Ella es la primera senadora migrante aquí de nuestro país. ¿Qué tal, senadora? Bienvenida aquí a TV Migrante Informa. Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Senadora, ¿le parece si vamos a ver la siguiente pieza que nos explica un poco la radiografía de cómo ha ido evolucionando esta figura de la Diputación Migrante y ahora la senaduría? Vamos a ver. Las y los mexicanos que viven fuera de México llevan décadas buscando la forma de hacer valer sus derechos político-electorales, entre ellos el derecho a votar y ser votados. Lo primero lo consiguieron en el 2005, cuando después de una ardua movilización, una reforma electoral les otorgó el derecho a votar fuera de México. Así, nuestras paisanas y paisanos han ejercido el sufragio para la presidencia desde las elecciones del 2006. Asimismo, con la reforma electoral del 2014, nuestros connacionales pudieron participar en las elecciones federales desde el 2018, cuando además de la presidencia, pudieron elegir al Congreso y algunos gobernadores conforme lo establecido en la legislación local. Pero el derecho a tener representatividad política ha llegado un poco más lento y de manera escalonada. A nivel local, Zacatecas fue el pionero en instaurar desde el 2003 lo que hoy conocemos como Diputación Migrante, una figura que busca representar los intereses de la comunidad que no vive en el país, además de reivindicar su derecho a ser votados. El Congreso de la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Chiapas sumaron esta figura a sus respectivas legislaturas, pero a nivel federal esto se consiguió hasta el 2021, después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral estableciera una acción afirmativa en favor de la comunidad migrante. Como consecuencia, el Instituto Nacional Electoral se vio obligado a establecer candidaturas a diputaciones migrantes por el principio de representación proporcional, que deberían ocupar los primeros 10 lugares en las listas de los partidos políticos. Para las elecciones de este 2024, las y los connacionales votaron mediante las modalidades postal, electrónica o presencial en embajadas y consulados. Por las candidaturas a la presidencia de la República, senadurías, las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla, Yucatán y Jalisco, la jefatura de gobierno en la Ciudad de México y su diputación migrante, la gubernatura de Jalisco y una diputación migrante, y la gubernatura de Oaxaca y su respectiva diputación migrante. Resultado de este proceso electoral, alrededor de 40 millones de mexicanos en el extranjero serán representados por 5 diputaciones migrantes y la primera senadora migrante en la historia legislativa de México, Karina Ruiz, quien rendirá protesta en el Congreso de la Unión este 1 de septiembre. Con información de Violeta Barrientos, TV Migrante Informa. Bueno, ahí tenemos este balance y esta evolución de cómo ha ido evolucionando no solo el voto de los mexicanos en el extranjero, que pues ya se puede realizar desde 2006, sino también cómo pues en los últimos años esta figura de diputación migrante ha ido adquiriendo notoriedad no solo a nivel local, sino federal. Y pues, senadora, muchísimas gracias por estar aquí en TV Migrante Informa. Me gustaría preguntarle, esta elección es una elección de primeras veces, la primera presidenta mujer en el país, la primera vez también que se tiene en tiempos ya de democracia una mayoría, ya lo veíamos ahora con el Tribunal Electoral, una mayoría calificada en el Congreso de la Unión. También es la primera vez que habrá una primera senadora migrante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener esta representación, dada pues los millones de mexicanos que están en el extranjero y que también tienen un fuerte vínculo político, social y cultural con nuestro país? Claro, sí, pues es histórico, ¿no? De verdad se me enchina la piel de reconocer que este momento va a pasar y trascender en la historia y tenemos una oportunidad
una oportunidad que no sé si se vuelva a repetir o cuándo se vuelva a repetir, de hacer cambios reales para nuestro México y que esos cambios también se puedan palpar y sentir por los mexicanos que viven fuera. Esos mexicanos como mis padres y yo que fuimos expulsados por gobiernos neoliberales, donde no había oportunidad, y queremos ahora que ese sueño americano ya no sea más necesario y que construyamos el sueño mexicano, esas oportunidades para nuestro México, que también se nos reconozca a los mexicanos en el exterior, no solo como remesas y héroes. Sí somos héroes porque, bueno, vamos allá, pese a que no sabemos el idioma, las dificultades, vivir sin documentos es una cosa bien, bien difícil allá. Hay abusos laborales, hay discriminación, hay falta de oportunidades. Entonces, por todo esto creo que debemos de hacer el mejor esfuerzo y es importante que se legisle con la visión y escuchando la voz de los migrantes, de los mexicanos en el exterior, de los mexicanos en retorno, sin olvidarnos de nuestros hermanos migrantes también del Caribe, de Centroamérica, porque nosotros hemos estado allá en Estados Unidos pidiendo derechos y oportunidades y que se nos valore, pues también hay que ver qué estamos haciendo con la migración acá en nuestro país. Senadora, vemos cómo pues ahora es cada vez, digamos, más común que a través de las acciones afirmativas lleguen, digamos, que personas de ciertos sectores sociales que se incorporan ya a las listas de los partidos políticos, digamos que ya por ley. Pero usted no solamente llegó a la lista de un partido político por una acción afirmativa migrante, sino también es migrante. Usted ha vivido la migración en carne propia. Usted también ha sido beneficiaria del programa Dreamers, del programa DACA, este programa pues de regularización, ¿no? De un intento de regularización de estos jóvenes que ingresaron a los Estados Unidos de manera irregular, siendo menores de edad. No solo, digamos, que tiene la teoría, ¿no? Sino lo ha vivido en carne propia. ¿De qué manera cree que esto pues, le pueda aportar pues, un ingrediente que hoy por hoy no estaba en el Congreso de la Unión y con su llegada pues, puede cambiar cómo se entiende la migración desde el Congreso de la Unión por lo menos, ¿no? Claro, sí, es súper importante porque a mí nadie me va a echar cuentos, a mí nadie me va a decir, ay, es de esta manera, no. Yo sé exactamente porque lo he vivido en carne propia, porque he estado con la comunidad, porque mis padres sufrieron lo que fue ser indocumentados. Mi padre no pudo volver a abrazar a mis hermanos después de 21 años, no conoció en persona a sus nietos, miró el funeral de mi abuelita por una pantalla de un teléfono. Mi mamá se despidió de mi abuela por teléfono porque cuando muere mi abuela materna ni siquiera había teléfonos que nos pudiéramos hacer una videollamada. Lo he vivido de carne propia. Entonces yo con esa autoridad de experiencia voy a llegar al Senado a decir, a ver, vamos a hacer leyes, pero a ver, no se olviden de que hay una comunidad ya que está pasando por esto, esto y esto, o de una comunidad que necesita. Hay necesidad de protección en los consulados. Se han hecho mejoras, pero se necesita más. Ahorita la atención en muchos consulados es algo que los connacionales me han estado diciendo una y otra vez desde que no hay citas. Y bueno, los consulados dicen, nosotros las sacamos, pero de repente ahí hay gente que se aprovecha y las acapara como gestiones y ellos las venden. Entonces, no hay que participar de esa corrupción, es una parte, pero también a ver qué podemos hacer desde lo legislativo para que se hagan reformas, iniciativas de ley, en donde los migrantes me dicen, mira, los cónsules no nos atienden, ¿cómo sería el que podamos elegir a nuestros cónsules, por ejemplo? Y esta experiencia y todas estas vivencias las vamos a llevar para que sean escuchadas en el Pleno del Senado porque se necesita también. Senadora, una de las facultades, digamos, exclusivas del Senado de la República es la vigilancia y el análisis de la política exterior, ¿no? Usted menciona el tema de los consulados. México tiene la red consular más grande en el mundo y la mayor parte están en los Estados Unidos, pero aún así no es suficiente. El presidente López Obrador ha señalado que los consulados deberían ser defensorías, no una especie de defensorías de nuestros paisanos. ¿Estaría entonces en el Congreso dispuesta a impulsar una legislatura para que el entramado ahora, digamos que consular, que solo está o depende de Cancillería, de Protección y Asistencia Consular, pues se reformule, es decir, ir hacia otro arreglo institucional que modifique cómo pues, la relación de los consulados con los mexicanos, que es, pues, digamos, su labor más importante?
Claro que sí, definitivamente creo que una de mis prioridades es la reforma consular. Y bueno, cuando a veces me oyen decir eso, se ponen así como en alerta o no quiero que los cónsules sobre todo piensen que, bueno, vamos a ir sobre de ellos. No, no. Para mí el tema es reconocer en dónde está la falla, en dónde no se está dando la atención, la protección debida a nuestros connacionales. Mucha gente también hay que dar difusión de la información. Hay consultas gratis en los consulados para abogados de migración, de lo penal, de lo familiar, de accidentes, de diferentes temas. Hay estos abogados que dan esas consultas gratis y mucha gente no sabe de este recurso que existe. Pero más allá de todo esto, yo lo que quiero asegurarme es que la gente sepa que desde lo legislativo vamos a revisar qué necesitamos hacer para apoyar y colaborar y contribuir y sumar a que los consulados, junto con Relaciones Exteriores, Cancillería, trabajemos en equipo para que se logre mejorar y que nuestros connacionales no sean recibidos por un seguridad del edificio donde están rentando los consulados, para que ellos no tengan que batallar con algo tan simple como la identidad tan importante. Hay gente que me ha dicho, es que me mandan a ir a mi pueblo y yo pues no puedo ir porque si voy ya no puedo regresar por el tema de la situación migratoria, son indocumentados. ¿Cómo podemos pedirle a una persona indocumentada que vaya a su pueblo a arreglar una gestión? Pues ya no van a poder regresar con su familia que ya tienen allá. Entonces, son situaciones que tenemos que ver y revisar. Y no solo el gobierno de México, sino que hacer precisamente esos acuerdos o gestiones con el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos internacionales, tener una buena colaboración. Como lo ha dicho nuestra querida doctora Claudia, va a ser una relación de colaboración, más no de sumisión. Entonces tenemos que tener eso bien claro, en que podemos hacer programas de reunificación familiar, por ejemplo, ya se hacen para los adultos mayores, aumentar esa capacidad. Mi hermana y mi madre se ven todos los días por videollamada porque tienen miedo de que pase lo que ocurrió con mi padre, que llegue a faltar una de las dos, Dios no quiera, y no se vuelvan a ver. Entonces, eso es lo que viven millones de connacionales mexicanos y otros migrantes en Estados Unidos, principalmente porque no se ha hecho una reforma migratoria. Yo les digo, no puedo pasar una reforma migratoria, por favor no pongan esas expectativas del gobierno de México, no puedo, no tengo esa injerencia, pero sí puedo dialogar con mis homólogos, los senadores de Estados Unidos, los representantes y decir, miren, aquí hay un problema que nos atañe a ambos países. Vamos a traer a los directamente impactados, escuchen de ellos, no nada más de la patrulla fronteriza, pero escuchen de las personas que piden refugio, de las personas inmigrantes indocumentadas. Vamos a trabajar juntos para que se solucione este tema. Senadora, ahora le corresponderá defender justamente a los migrantes desde el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, pero usted tiene una trayectoria muy larga de defensa de los derechos humanos de los migrantes, de un activismo muy fuerte en Arizona, incluso en aquel entonces con la ley SB 1070, una ley, digamos, que ahora resurge en la discusión pública porque pues es el modelo, una especie de modelo para que otros estados republicanos pues impulsen legislación en contra de los migrantes, esta ley Show Me Your Papers o Muéstrame tus papeles. Desde ese punto de vista como activista y que le tocó dar esa lucha y esa defensa, ¿qué valoración hacer ahora que en otros estados, a diferencia de que digamos que se vaya avanzando en medidas progresistas hacia los migrantes, vemos como Florida, Iowa, Texas, ¿no? Incluso, Oklahoma. o sea, vemos estas medidas en contra de los migrantes para que no puedan tener licencia de conducir, para que se revise, por ejemplo, su expediente clínico, ¿no? Su estatus migratorio. ¿Qué balance hacer sobre esta situación que se vive actualmente y que también la vivió muy de cerca cuando se dio la discusión en el Congreso de aquella ley en Arizona, senadora? Sí, mira, soy beneficiaria de DACA, Dreamer y viví, sobreviví y resistí la SB 70 cuando las redadas. Yo dejé de manejar de mi casa a la universidad porque tenía miedo de ser detenida y que esa parada de tráfico terminara en una deportación, la separación de mi hijo que tenía en ese entonces una separación familiar. Eso es lo que quieren ciertos personajes en Estados Unidos, ya sea en los gobiernos locales o estatales, que quieren intimidarnos a un punto que quieren que nos autodeportemos. Pero nosotros, bueno,
la comunidad migrante, y especialmente los mexicanos, resistimos y sabemos que estamos allá no solo por nosotros, sino para ayudar a nuestras familias que están acá. Entonces es una doble responsabilidad y no nos vamos a dar por vencidos tan fácilmente. En el 2010 se luchó y se llevó hasta las cortes y bueno, logramos tumbar bastante parte de la SBI 70, se quedó solo una parte y realmente no ha sido muy aplicada. Entonces, creo que esta vez es otra oportunidad para mandar el mensaje de que los migrantes somos bienvenidos en Estados Unidos, número uno, y de que aunque se esté esparciendo este cáncer de racismo, de xenofobia, que algunos candidatos están, pues ahora sí que fomentando, la verdad es que muchas familias son de estatus mixto. Y con estas familias, como mi hijo, ciudadano, que puede votar, representan los intereses de toda la comunidad, incluyendo a los migrantes. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta esto. Es muy importante que sepamos que en Florida quieren tratar de implementar estas leyes, pero no les va a funcionar ahorita como no funcionó en el 2010 en Arizona, que solamente hizo un éxodo, la gente salió de Arizona a otros estados, pero ahí dice un chant, aquí estamos y no nos vamos, y si nos echan nos regresamos. La verdad es que nuestra gente tiene pues familia ya y oportunidades que de repente se van abriendo. Hay que ahora sí que colaborar con los gobiernos locales para que ya no hagan estas leyes antimigrantes. En Arizona, la 2.0 de la SBI 70, que bueno, se fue a la boleta por fin, ya recientemente me informaron que sí iba a estar en la boleta. Ahora el trabajo es de los ciudadanos y las ciudadanas, esas personas que pueden votar, esos latinos especialmente que pueden votar, para mandar el mensaje de que no en esta propuesta 314, porque no queremos que se nos ataque a la comunidad inmigrante, especialmente en lugares como Arizona. Eso creo que sería el mensaje más grande y se le hace el llamado a los ciudadanos de Arizona que participen este noviembre y que hagan que su voz y la voz de personas como yo que no podemos votar sea escuchada. Por ejemplo, veíamos en Florida justo Ron DeSantis, quien aspiraba a ser candidato republicano, pues la estrategia que implementó fue radicalizar su discurso para supuestamente así ganar adeptos, ¿no? Un poco siguiendo la receta de Donald Trump, ¿no? El mismo Greg Abbott se ponía entre estos posibles candidatos, pero vemos que al final, pues, por lo menos Ron DeSantis no quedó como candidato, si bien quedó Donald Trump. ¿Qué decir? Estamos a muy pocas semanas, senadora, de la elección en los Estados Unidos, una elección pues que ha tenido altas y bajas del lado demócrata, que también, por lo menos a Kamala Harris, siendo vicepresidenta y responsable del hemisferio occidental y Centroamérica, pues se le culpa por momentos, por ejemplo, de no impulsar con mayor fuerza una reforma migratoria importante. La que impulsó Joe Biden fue, digamos que rechazada por los republicanos. Ahora plantea que ella la va a revivir, pretender revivir esta reforma. ¿Qué balance hacer? ¿Cómo percibe a la sociedad hispana en los Estados Unidos conforme se acerca esta elección en noviembre próximo? Híjole, esa pregunta como activista me lo hubieras hecho hace unos meses y te daría la versión de activista, de líder, de organizadora. Ahora como representante ya del gobierno de México. Yo creo en lo que nos dice nuestra querida presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, en que los ciudadanos estadounidenses van a ser los encargados de que ya no siga esta narrativa de odio y xenofobia. Ellos van a ser los encargados de que se les haga responsables a sus representantes. La realidad es que ni los republicanos ni los demócratas pudieron hacer mucho para la comunidad migrante. Esa es la realidad. Nos quedaron a deber, tuvieron la oportunidad, el mismo Obama tuvo la oportunidad y si no hubiera sido por jóvenes como yo, que lo presionaron a dar una protección de la deportación, yo no estaría ahorita aquí contigo, ¿okay? Porque como beneficiaria de DACA puedo echar mano del Advance Parole para ir y venir, pero es importante reconocer que no es solo que deben de participar los ciudadanos estadounidenses en las elecciones de presidencia, sino que es down the ballot, como decimos allá, toda la boleta. Porque muchas veces vemos que, bueno,
el capital político no les alcanza. Ese fue el caso del presidente Biden. En el Senado trató, pero conocemos a la senadora Sinema de Arizona, una disculpa a todos por esa gestión que tuvo ella, que de verdad detuvo la agenda progresista como si no fuera demócrata. Y ahora se hizo independiente y ahora, mira las ironías de la vida, que yo tengo la oportunidad de ser senadora y ella pues ya no lo va a continuar haciendo. Y pues para mí es eso clave, que la gente, el pueblo americano sepa que es importante que pongan atención en las carreras de las senadurías, de las casas de representantes, no solo federales, pero locales, porque ahí es donde empiezan todas estas pólizas de odio, de rechazo, y es donde de verdad necesitamos representantes que no solo sirvan a algunos, pero que atiendan a todos, incluyendo a los migrantes. Y en este aspecto que menciona, por ejemplo, de Arizona, ¿usted percibe una derechización del Partido Demócrata, por ejemplo, en Arizona? O sea, un Partido Demócrata que replica más ciertas políticas cercanas a los republicanos que a la de una agenda progresista. ¿Podría estar pasando también eso en el Partido Demócrata, no solo en Arizona, sino también en términos generales, ¿no? O sea, la manera en cómo se relacionan ya con la migración, con la gestión de la crisis en la frontera es distinta, ¿no? Sí, creo que esto viene otra vez porque están alejados de las realidades de las comunidades. Yo les he hecho ahora sí que la invitación, y ahora como senadora se las voy a continuar haciendo desde esta oficina de la senaduría, a que vayamos y caminemos. Caminemos de verdad esos caminos en el desierto que pasan los migrantes y vayamos y visitemos las necesidades y atendamos, como dice nuestro presidente, las cosas de raíz. Los problemas se tienen que atender de raíz. Y obviamente no van a ser soluciones rápidas porque un árbol no crece de la noche a la mañana, pero el primer paso es de verdad atender esas causas de raíz. Si empezamos a hacer eso, vamos a progresar pues como gobierno. Y en Estados Unidos, otra vez, si no están atentos los demócratas a lo que sus bases sufren o pasan, pues se van a desconectar y eso va a ser muy triste y desafortunado porque pues no están atendiendo. Y mira, aquí vemos el ejemplo de México. Yo hace 10 años, si me hubieras dicho que solo iba a haber otro partido aparte de los dos que había, de derecha e izquierda, pues... Y con mayoría del Congreso. Exacto, entonces yo me hubiera quedado pensando un momento, como cómo es posible, ¿no? Pero viniendo de la lucha social, sé que es posible. Y sé que es posible que la gente se organice, que nuestros connacionales con otras minorías se organicen, porque vamos a ser la mayoría minoría, ¿no? Entonces, organizarnos con los afroamericanos, los nativoamericanos, la comunidad LGBTQ, las mujeres, hacer ese impulso para que pues se dé otra opción, ¿por qué no, verdad? Entonces, alguien que de verdad les va a responder, alguien que viene de sus comunidades de base, alguien que le va a dar oportunidad a sus comunidades de base, que es mi caso, ¿verdad? Yo, la verdad, estoy muy contenta de que se me dio esta oportunidad con Morena y con la 4T de poder fungir un cargo público y de representar a mi gente. Tú miras a los otros partidos y bueno, quedaron a deber en ese aspecto, porque no hay prioridades. Migración no es prioridad ni allá ni acá, pero estamos viendo cambios así poco a poco. El presidente ha reconocido a los migrantes, nuestra presidenta electa, y pues también vemos que ya hay posicionamientos como el mío para movernos hacia esa dirección. Senadora, uno de los temas, digamos que a partir de los comicios en junio pasado, fue la participación de las y los mexicanos en el exterior. Uh-huh. El resultado no solo de la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum, sino también ya del Congreso, ¿no? Usted es la representación de eso, de justamente cómo los mexicanos en el exterior pudieron emitir su voto. También se enfrentaron a diversos retos, dado la cantidad de mexicanos, y no solo en Estados Unidos, sino también esto se replicó en Europa, lo vimos en el consulado en París, en Madrid, largas filas para emitir su voto. ¿Qué valoración hace sobre la importancia que, por ejemplo, de manera conjunta o acompañada con el Instituto Nacional Electoral, pues se puedan implementar nuevos mecanismos, ya sea el voto electrónico, ¿no? O tal vez impulsar más el voto anticipado,
para que pues la mayor cantidad de mexicanos pues puedan participar pues en una fiesta democrática como fue la de las pasadas elecciones, senadora? ¿Cómo lo vivió? Mira, fue una situación bastante caótica, por decirte poco, ¿no? Yo creo que el INE se basó en participaciones anteriores, no realizando que esta elección iba a ser histórica. Yo fui observadora allá en Estados Unidos para el piloto del voto en persona por primera vez el año pasado. Y fueron muy pocas personas porque solo era para gubernatura de Estado de México, Coahuila y ahí, ¿no? Entonces, muy poca participación. Pero oye, esta elección que pasó era histórica y sabíamos que en México iba a haber mucha participación y iba a ser lo propio en Estados Unidos. Estoy muy contenta de los esfuerzos que esta administración, que el presidente ha hecho y que incluso los órganos para elección han hecho, porque lo histórico de esto es que hay 3 modalidades que ni siquiera en México existen y que espero que nos movamos hacia allá, ¿verdad? Pero yo creo que esto fue como un piloto. El voto electrónico. Yo personalmente voté electrónicamente, súper fácil, desde mi teléfono. Desde el celular. Desde el celular. Yo incluso estaba en Oklahoma porque hubo un foro de Dreamers. Allá con los Dreamers estuvimos votando y muy sencillo, muy fácil. Pero hay personas que no saben de la tecnología y para ellos pues se necesita el voto personal, en persona, y el voto por correo postal. Y que sean más eficientes. La gente de repente llegó con sus boletas pensando que es como en Estados Unidos, donde pues puedes ir a depositar tu boleta, aunque te llegue anticipadamente por correo, la vas a depositar, y ese no era el caso. Para México se tenía que enviar por correo, ¿no? Claro, entonces promover más. Creo que lo que faltó en el INE fue esa promoción. También hacer colaboración con grupos que ya tenemos base allá, organizaciones sin fines de lucro que ya participamos allá, que tenemos conexión en nuestras comunidades, y trabajar con nosotros para difundir esa información entre los connacionales. Mis hermanos trabajadores migrantes estuvieron desde las 7:30 en el consulado de Phoenix y fueron dispersados a las 5 de la tarde por policía de Phoenix. Después de haber estado todo el día en el sol, les llevaron algo de comer y agua, pero imagínate, el baño era un problema porque no había capacidad. Estuvieron todo el día ahí parados en el sol de Phoenix, que o sea llega a ser 100 grados allá o más. Terrible. El trato que se lo dio a nuestros connacionales fue injusto, no debió haber sucedido, porque la ley estipula que si una persona está en la línea para cuando es el cierre, deben de ser permitidos participar, y eso no se llevó a cabo. Entonces, eso ya se está viendo en las instancias correspondientes por grupos, y para mí el tema es mejorar desde lo legislativo esta reforma electoral que ya había propuesto nuestro presidente y que se le detuvo por ahora sí que la Corte. Y ahí está la importancia de que participemos en la elección de jueces y magistrados, claro, que no detengan lo que el pueblo quiere y demanda. Entonces, yo a los connacionales en Estados Unidos les digo, la reforma al Poder Judicial yo la voy a apoyar, porque creo que de verdad necesitamos reformar nuestro sistema de justicia para que no pase este tipo de situaciones. Y nosotros en el exterior nos vamos a ver beneficiados también, porque con esa reforma electoral pues se puede ampliar esa participación, estoy hablando de que hay 40 millones o más de 40 millones de mexicanos, incluidos nuestros hijos y nietos, ¿ok? Pero ni para los 12 millones que ya hay reconocidos que hemos migrado, hubo suficiente. La capacidad simplemente no fue suficiente, y se tiene que mejorar desde el registro. La credencialización es solo por ciertos siglos. Ahorita si yo hablo al consulado y digo, quiero una cita para mi INE, pues a ver hasta cuándo. No, se tiene que hacer la credencialización constante. 12 millones, 40 millones de potenciales, eso es solo en Estados Unidos. La credencialización debe ser constante para que no solo 269,000 se registren, y de esos nos rasuran unos cuantos, ¿verdad? Que creo que quedó en 235,000 por ahí. Entonces imagínate, o sea, no se puede. Cosas como lo que nos hicieron de la rasurada, en donde decían que porque el argumento de que las direcciones y esto y el otro, yo dije, ¿por qué no lo revisaron antes? Porque justo antes de que la fecha límite para el registro
son abusos claros. Sí, fue solo una semana de extensión para que supuestamente recibir más, pero realmente el tiempo fue muy limitado. Exacto. Entonces podemos trabajar con esos órganos, queremos trabajar con esos órganos como el INE o si se viene reformando los órganos que existan, pero tiene que ser algo que de verdad tienen que atendernos y atender a la comunidad. Yo sé que han hecho diálogos por ahí, yo estuve en uno de esos diciéndoles todas estas quejas y expresándoles y dándoles oportunidades de que podamos colaborar para hacer mejoras y de verdad espero que lo atiendan y seguir trabajando con ellos en eso. Entonces, senadora, tenemos una reforma consular donde incluso se podría plantear pues, la elección de los cónsules por voto popular. Por otro lado, una reforma electoral que incluya justamente un replanteamiento de la incorporación para maximizar el voto pues, de las y los mexicanos en el exterior. Y me gustaría preguntarle, ¿usted también estaría buscando, por ejemplo, algún tipo de legislación? Pienso, usted como Dreamer también, que impulse, por ejemplo, una mayor integración tanto de los mexicanos que llegan a México o como los que llegan allá, es decir, cómo las capacidades en ambos lados de la frontera pues pueden ser aprovechadas, ¿no? Hoy en día hay diversas iniciativas del Instituto de los Mexicanos y los Mexicanos en el exterior, incluso platicamos con quien será su próxima titular, Tatiana Cloutier, y pues nos decía que es importante que se impulsen diversas iniciativas, por ejemplo, en emprendimiento, en educación financiera, para que pues proyectos que tienen mexicanos que vienen de regreso pues puedan implementarlo y viceversa, si llegan a los Estados Unidos tengan una red que al final también de contactos, una red de apoyo para que puedan pues sacar adelante sus proyectos. ¿Estaría buscando una legislación, por ejemplo, en ese sentido? Definitivamente está dentro de mi agenda la educación tan solo, ¿no? Cuando nuestra querida presidenta electa habla de que se le vaya a dar becas a los niños, yo digo, ¿y dónde quedan los niños migrantes, los niños de retorno? Ponle que los niños de retorno la puedan obtener, pero yo voy a abogar para una beca de lenguaje. Cuando los niños llegan allá, mira, hay niños en la escuela donde mis hijos atienden que, bueno, no recientemente, pero yo he sido voluntaria. Sí. El año pasado fui voluntaria y me decían los niños, ay, por fin una Miss que habla español. Y yo así se me quebró el corazón porque ¿cómo le piden a unos niños que aprendan otra lengua extranjera en el idioma de la lengua extranjera? O sea, es un reto, o sea, de que sí lo van a hacer, y aparte de que son mexicanos, lo van a hacer porque lo van a hacer, ¿verdad? Pero ¿por qué ponerles la barrera? Sí, es un reto enorme y los frustra. Y por eso es que nuestros niños latinos no llegan a graduarse de la preparatoria ya o se desesperan y bueno, entonces ese es el tema. Para mí, no nada más ellos, pero también vemos acá niños de retorno que nacieron acá chiquitos, se los llevaron, aprendieron allá el inglés, regresan y no saben el español. O incluso como mis hijos que crecieron allá, son mexicanos, tienen la doble nacionalidad y bueno, llegan acá y no hay un sistema de apoyo, de lenguaje para ellos. ¿Qué sería darles una beca para que aprendan inglés? Que a lo mejor eso no está dentro de las facilidades de los recursos de los padres. Entonces, eso para mí es legislar con la visión de los migrantes. Solo por un ejemplo. Entonces, en cuanto a emprendimiento, totalmente, estamos desaprovechando el talento de los que salieron de aquí, fueron allá, aprendieron habilidades y luego regresan voluntaria o involuntariamente y aquí no encuentran. O sea, es difícil, desde agarrar un RFC, porque te lo voy a decir que es complicado, tener identidad aquí, yo lo he pasado porque ahora que fui al RFC, al SAT, dije, ¿no lo puedo hacer a distancia? Me dicen, no. Tiene que venir. Tiene que venir. Y luego voy y porque llegué 20 minutos tarde, ya no, y no llevo un papel impreso y ya no. Y yo digo, ¿cómo es posible que la gente pierda su trabajo, el día de trabajo y viene aquí, llega un poco tarde por el tráfico, lo que sea, y no se les atiende? Me recuerda la situación de repente en los consulados y digo, no, tiene que mejorar en ambos lados. Y eso es lo que quiero que también la gente sepa de mí, que no es nada más la agenda migrante, que no es nada más atención a los mexicanos en el exterior, pero a las personas de retorno y a los mexicanos que vivimos aquí. A mí de lo que se trata, las reformas e iniciativas que voy a impulsar es para que sumemos y mejoremos lo que existe en México, o si no hay algo que lo implementemos, pero que también incluya cuando es pertinente a los mexicanos en el exterior.
Pues senadora, muchísimas gracias por estar aquí en este programa ET Migrante Informa. Esperemos tenerla más seguida ahora Sí, que claro, ya estará, con digamos gusto. que ya de lleno en la legislatura en el Senado de la República. Muchas gracias por estar en este programa de ET Migrante Informa. No se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales, en MX Plus, en Altavoz Radio y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.